que simboliza las primicias, la cosecha y la esperanza de una mejor cosecha en el siguiente año. Y se da justamente, se llama Pentecostés porque se da justamente 50 días después de la famosa fiesta del Pesaj o de la Pascua. Y allí estaban en Jerusalén reunidos todos los primitivos creyentes, los que había elegido Jesús. Primero fueron 12, después fueron 120, después pasaron a 3.000 y sucesivamente hasta llegar a nuestros días, y hay millones de creyentes cristianos en todo el mundo. Acabamos de conocer a algunos que vienen de Estados Unidos, entre ellos varios machotes mexicanos que realmente nos dejaron una preciosa impresión de ejemplo de Cristo. Y digo así porque son de México viviendo en Estados Unidos y nos vinieron a visitar, estuvieron con nosotros una semana y ellos testificaron, visitaron casas, se abrieron puertas en casas de esta comunidad y de otros lugares, y 200 personas en esta semana aceptaron a Cristo con todos ellos y con todos los miembros de nuestra iglesia, porque hubo un precioso ejército de nuestra iglesia sirviendo a Dios. Y hoy estuvo este lugar repleto a la mañana, en la reunión de la mañana, porque le hicimos la despedida y fue una experiencia maravillosa. Dije, ¿quién va a venir a la noche? Y sin embargo, miren, muchos de los que vi esta mañana están hoy aquí y doy gracias a Dios. Vamos a ir a la palabra porque no está en la pantalla el texto, pero ya lo tienen allí, del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer a partir del versículo 1. Y este es un texto muy famoso porque habla de cómo se derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia de aquel entonces. Y este derramamiento marcó a la iglesia en un antes y un después. Y va a marcar tu vida también. Amén. Un solo amén. Va a marcar tu vida también. Si lo crees, Dios lo va a hacer posible. Ahora, si no lo crees, olvídate. Dice así el texto bíblico: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban, ¿cómo? Todos unánimes juntos. Esto no es una frase poética que se le ocurrió al autor de este libro, sino habla de una particularidad. Todos unánimes juntos. Aquí podemos estar juntos, pero no unánimes. Es como puede ser un matrimonio que esté bajo un mismo techo, están juntos, pero no unánimes. Ni se hablan, ni se relacionan. Bueno, aquí estaban unánimes juntos. Esto habla del principio de la unidad, la comunión, ser uno en Cristo. Es un principio fundamental. Y esta es una condición que creo que fue la que valió para que Dios se derramara tan abundantemente sobre toda esta iglesia. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellas, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perdón, ya me fui al 12, pero vale, y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Esto que causó gran estruendo y conmoción dejó a muchos preguntándose de lo que estaba sucediendo. Y este fue el derramamiento del Espíritu Santo que marcó a la iglesia de aquel entonces. Pero esto no es más ni menos que el cumplimiento de una promesa. La promesa está en Hechos 1:8, es una de las que más me gustan de la Biblia, y les puedo asegurar que cuando yo tomé contacto con esta promesa de Dios, la creí, la tomé, la apropié y mi vida cambió
absolutamente. Así que te invito a que tomes en cuenta esta promesa. Y la promesa dice, recibiréis, la da Jesús, se la da a sus discípulos. ¿Recuerdan ustedes el contexto? Los discípulos cuando se enteraron que Jesús iba a partir a la eternidad, ya no iba a estar más físicamente con ellos, y los discípulos dijeron, ¿y ahora quién nos podrá salvar? Bueno, no dijeron eso, se lo dijo el chavo, ¿no? Bueno, ellos se preguntaron, ¿y qué hacemos ahora? Y les agarró miedo, y Jesús les dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo me voy, pero necesito irme para poder enviarles a alguien que va a estar en lugar mío, y es el Espíritu Santo, el ayudador por excelencia, con mayúsculas. Y los discípulos, por supuesto, no entendían nada, pero fueron fieles en esperar el cumplimiento de la promesa. Y esta promesa dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Recibiréis poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros recibimos ese poder, bueno, nos animamos a cualquier cosa. Y ya no hay límites de naciones para poder predicar y testificar. Hay gente que tiene una idea mística de decir, voy a predicar allá lo que no estoy haciendo acá. Hay gente que se confunde. Hay gente que tiene llamamientos místicos. Hay gente que quiere predicarle a la gente que ni conoce ni ve, pero no está haciendo lo que tiene que hacer aquí. Nosotros tenemos que predicar a quien sea, todo el tiempo que sea. Pero hay gente que necesita el mensaje y hay gente que no se anima a darlo. Pero aquí dice, recibiréis poder para salir y ser testigos. Pero ese poder, ¿de dónde viene? No es el poder que da el dinero. Muchas personas lo piensan, creen que el dinero puede darles todo el poder. Otras personas pueden creer que el poder lo da el estatus o lo da la fuerza bruta, física. Hay personas que tienen ideas equivocadas. Por eso a veces la mayor incredulidad se puede ver en las iglesias que no creen que Dios pueda dar tal poder. Pero estos creyentes creyeron de que Dios iba a cumplir su promesa. Y se quedaron esperando allí en Jerusalén. Pero llegó el día, dice el texto, cuando llegó el día. Quiero decirte, iglesia, que llegó el día. Y ese día llega cuando vos decidís creer. Ahora, si no crees, ese día va a pasar de largo, ese día nunca va a llegar. Hay personas que no están disfrutando de la vida porque no están creyendo como deberían creer. Y aquí estos judíos, que eran los judíos primitivos que comenzaron la iglesia cristiana, estuvieron allí esperando y esto les fue premiado. Hay 3 actitudes ante las promesas. Yo te dije una vez que cuando vos leas la Biblia, la leas con el sentido de ver cuáles son las promesas de Dios para que las creas y cuáles son los mandatos de Dios para que los obedezcas. A lo mejor vos no querés ni creer las promesas de Dios ni obedecer lo que Dios demanda y obviamente eso no va a resultar en ningún beneficio ni va a pasar nada en tu vida a menos que decidas creerlo. En realidad van a pasar muchas cosas, pero no tienen nada que ver con Dios. Tienen que ver con otro ser que es inmundo y maligno. Pero fíjate lo que tenemos que hacer ante estas promesas. Lo primero que tenemos que hacer es creerlas. Dice, esperaron. Nadie espera si no cree. Hay gente que no tiene paciencia, hay gente que no dura en la espera, hay gente que desespera, hay gente que no está esperando correctamente. Nuestra esperanza es una esperanza activa, no pasiva. Nosotros tenemos que estar esperando a Dios, pero confiando en Dios porque fue la segunda cosa que hicieron. ¿Y de dónde saco que confiaron en Dios estos judíos? Porque estaban sentados. Porque en aquel entonces la costumbre rabínica era de que si estaban parados era porque estaban enseñando o porque estaban orando. Pero si estaban sentados era porque estaban tranquilos escuchando o esperando. Y ellos estaban esperando el cumplimiento de la promesa que Dios había dado. Les dijo, quédense en Jerusalén porque pronto llegará el día y yo les enviaré el cumplimiento de la promesa. Y recibirán poder para que ustedes puedan ser mis testigos en cualquier lugar
hasta los últimos confines de la tierra. Y estos creyentes creyeron y estos creyentes confiaron. Y estos creyentes, por haber creído y confiado, recibieron el cumplimiento de la promesa. Ahora te pregunto, ¿crees las promesas de Dios? ¿Esperás el cumplimiento de las promesas de Dios confiadamente? Hay un texto muy claro en el libro de Salmos que dice: fíate de Jehová con todo tu corazón, confía en Él y Él hará. Si vos no confías en Dios ni te fías de Él con todo tu corazón, Él no va a hacer nada. Por eso hay personas que no confían en Dios. Hay personas que dicen creer en Dios, pero no lo creen. Hay personas que no confían en Dios porque desesperan, se desaniman y dudan y entran en incertidumbres y caminan por un camino que no tiene nada que ver con la fe. Pero los que creen y se mantienen firmes en lo que han creído, reciben el premio. Dice, aquel que se acerca a Dios debe creer que lo hay y que es galardonador, significa premiador de aquellos que lo buscan. Pero nosotros tenemos que buscar a Dios, porque Él va a darnos su bendición y tiene de sobra lo que nosotros necesitamos. Pero tenemos que estar esperanzados, creyendo y manteniéndonos firmes en esa creencia. Por eso estos judíos primitivos se mantuvieron en ese aposento alto, eran 120, y cuando de repente, dice, porque fue una de las características, se manifestó el Espíritu Santo y lo hizo de manera impresionante. ¿En quiénes se cumplió esta promesa? Antes de ir a ese punto vamos a introducirnos. ¿En quiénes se cumplió esta promesa? En los que participaron, en los que estaban preparados, en los que participaron y estaban preparados. Aquí vos estás participando, pero a lo mejor no estás preparado. Y a lo mejor estás participando, pero no estás esperando nada. Una persona que no estaba dormida mientras yo predicaba, me alegró porque eso me llamó la atención, me dice, pastor, una de las cosas que usted dijo me llegó. Y me dice, ¿se acuerda cuando usted dijo que cuando iba a la iglesia por primera vez era como una esponja espiritual para recibir todo lo que Dios pudiera darle? Yo le dije, sí, me acuerdo, porque era una característica muy marcada en mí que yo llegaba con una expectativa impresionante hasta el día de hoy. Siempre estoy esperando porque Dios tiene muchísimo más para darnos. Yo no creo que su chorro se cortó. Yo creo que Él quiere darnos mucho más y sobreabundantemente, pero algunas personas incrédulas que están cerradas y se conforman, dicen, bueno, ya que tiene más de nuevo Dios. Ya la iglesia la conozco de memoria, he ido desde chiquito, ¿qué puede haber más? Se equivocan, ese es un pensamiento racional muy maligno, porque no debemos conformarnos, dice la palabra, sino que tenemos que estar abiertos para lo nuevo de Dios. Y Dios no te va a mostrar nada nuevo porque vos no lo querés ver. Por eso dice que Dios nos va a dar cosas que ojo no vio, ni oído oyó, por lo tanto, cosas que no conocemos, a menos que vos digas, ya me la conozco todo. Uno, a medida que más estudia, se da cuenta que menos sabe. Y con Dios pasa lo mismo. Dios tiene cosas insondables, que ni siquiera nos imaginamos. Mirá lo que sucedió aquí. ¿Qué sucedió? Vino un viento recio, lenguas de fuego que empezaron a estar arriba de las cabezas, y fue de repente, fue algo impresionante, espectacular, impactante, algo que marcó la vida definitivamente de esas personas. Y fue tal el efecto que produjo que dura hasta el día de hoy. Porque yo cuando leí ese texto de Hechos capítulo 1, versículo 8, me impactó, me tocó y me hizo recordar cómo fue mi comienzo. A lo mejor alguien está comenzando aquí. Por ejemplo, yo fui a una iglesia en Brasil y ni me imaginaba las cosas que iban a pasar conmigo. Pero resulta ser de que, y en el segundo culto hubo una persona que se identificó perfectamente con esto que acabo de decir. Y después que terminó la reunión me vino a ver y me dijo, ay, exactamente igual. Yo estaba en el auditorio, uno más del montón, pero en un momento dado me sorprendí porque estaba llorando. Y se caían lágrimas de mis ojos y cuando me sorprendí llorando empecé a sacudirme la cara. ¿Y qué estaba pasando conmigo?
era el Espíritu Santo que estaba tocando mi vida. Hoy lo entiendo, en ese momento no. Y era el Espíritu Santo que estaba trabajando en mí. Y yo dije, ¿qué pasa? Y ahí me hizo prestar más atención al pastor. Y cuando el pastor dice, vengan aquí al frente para entregar su vida a Cristo, para demostrar su amor por Cristo y abrazarse de la cruz. Más o menos recuerdo esas palabras. Pero fue como un resorte que me impulsó y fui al frente, al púlpito, al altar. Y desde allí mi vida cambió completamente. Algo había tocado mi vida, algo había sucedido en mí. Eso me marcó la existencia. Para mí fue un acto sobrenatural de Dios. Y después empecé a percibir cosas que eran obvio que venían de Dios. Y hasta el día de hoy lo sigo creyendo. Pero Dios marcó a la iglesia y se manifestó de una manera espectacular como nunca nadie se hubiera podido imaginar. Era el cielo manifestándose en la tierra. Era Dios entrando en contacto con el hombre y a través de lenguas de fuego que estaban ungiendo al pueblo, ungiendo a la iglesia. Y daban una unción de poder, de bendición, de conquista, de paz, de gozo. Y eso lo marcó para siempre. Por eso hay personas que a veces no han vivido una experiencia tan espectacular de entregar su vida a Cristo y decir, sé que mi vida cambió, sé que algo sucedió, sé que no soy más la misma persona, sé que ahora hay algo que me liga al cielo, hay algo que me hace tener conciencia de Dios y de buscar a Dios, porque algo debe haber, pero hoy sé que hay algo y es Dios. Por eso hay personas que todavía no lo han conocido, y si lo han conocido, a lo mejor no están dándole el lugar que se merece. Y me refiero a la persona del Espíritu Santo. No es una energía, el Espíritu Santo no es una energía, es una persona que quiere manifestarse en nuestra vida. Y en ese momento ungió al pueblo para que el pueblo saliera a predicar en cualquier idioma, no había limitación. Y esto me gustó porque hay personas que me han dicho, pastor, yo intenté estudiar, pero no puedo, ¿sabe? No me da la cabeza. Bueno, Dios te va a ayudar, porque el Espíritu Santo es el ayudador. El Espíritu Santo es el ayudador. Yo estaba estudiando griego en el seminario, con hebreo no había tenido problemas, pero cuando entré en griego se me cortó y se quitó la cabeza. Yo dije, ay, no me entra. Y tenía un cuatrimestre. Y yo quería renunciar. Y encima venía un profesor que vive en Estados Unidos y decía, jóvenes, ustedes no van a poder predicar si no saben griego. Ay, peor, me daba más bronca. Era como que digo, no me entra. Y tenía una tremenda crisis. Y me voy a hablar con el pastor que era el decano en ese momento, un hombre que ya falleció, y me dice, pedile ayuda al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ayuda en la debilidad. Y eso dice la Biblia, el Espíritu Santo nos ayuda en la debilidad. Pero hay personas que no le piden ayuda al Espíritu Santo. Ayúdame, Dios, y que tu Espíritu ahora esté actuando plenamente en mi vida. Pero ¿sabes por qué no puede actuar muchas veces el Espíritu Santo en la vida de las personas? Porque esas personas están en pecado, o esas personas directamente no lo toman en cuenta. Y está allí restringido, arrinconado, triste. Por eso dice la Biblia, no entristezcáis al Espíritu con el cual habéis sido sellados para el día de la redención. En Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que el Espíritu Santo nos sella y nos pone un sello que nos marca y dice propiedad divina. Viene el diablo, te quiere atacar y encuentra ese sello y dice, no, a este no lo puedo tocar porque está ya sellado por Dios. Eso lo tenés que creer y disfrutar. Hay personas que no tienen esa relación con el Espíritu Santo, por eso viven en debilidad, en depresión, con tristezas o con amarguras. Pero ¿qué sucedió en aquel entonces? Mira lo que dice aquí a continuación. ¿Para qué sucedió que viniera el Espíritu Santo en aquel entonces? Para dar poder, para dar poder. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Si no tenemos al Espíritu Santo no vamos a poder vivir una vida cristiana poderosa.
Va a ser una vida cristiana religiosa, una vida cristiana de cumplir con una tradición, con ritos, con costumbres, pero no vamos a disfrutar de la plenitud del Espíritu Santo. Por eso, jóvenes, pídanle ayuda al Espíritu Santo. Adultos, pídanle ayuda al Espíritu Santo, porque Él quiere ayudarnos y quiere potenciar nuestra vida y darnos el poder que necesitamos para vivir una vida poderosa, porque esa es otra de las características que provoca el Espíritu Santo. Y esa vida poderosa tiene que ver con el carácter. Lamentablemente algunos no tienen el carácter firme, fuerte, decidido, estable. Y lo digo porque sé de lo que estoy hablando. Por ejemplo, cuando recién llegué a la iglesia, me impactó la característica de algunos líderes, preciosos siervos de Dios. Líderes, no eran pastores ni diáconos siquiera, eran líderes, pero impactante su ejemplo. Cuando yo llegaba a la iglesia me saludaban con una alegría y siempre estable, siempre firme, siempre alegre, siempre con gozo, siempre en victoria. Y no era falsa, no era hipocresía, no era una careta que se ponían para que otros se convencieran. Eran sinceros, genuinos. Yo era una persona re inestable, subía y bajaba, un día estaba re gozoso, otro día estaba re triste, un día estaba chocho, otro día re deprimido. Muy inestable y eso me torturaba el alma, eso me hacía sufrir muchísimo. Y yo le dije a uno de estos líderes, que hoy es pastor, le dije, la verdad que yo quisiera ser como ustedes. Yo vengo y los encuentro siempre bien, siempre estables, siempre firmes. Le digo, ¿a qué se debe? Y me dijo así rápidamente, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que provoca en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Encoméndate a Él y Él te va a dar el poder para vivir una vida que le agrade a Dios. Y les puedo asegurar que yo me empecé a encomendar al Espíritu Santo. Y a partir de allí surgieron cosas que nunca me hubiese imaginado. ¿Por qué? Porque me dio valor. Yo era muy acomplejado, muy temeroso. Era una persona muy dubitante. Y a partir de esa creencia y de esa confianza empecé a desarrollar una convicción y un carácter, a tal punto que sucedió lo que va a decir ahora a continuación esta lámina, para predicar con poder. Le dije a todos los jóvenes, eran como 60, 70 del Córdoba, le dije, ¿por qué no me acompañan? Vamos a la Plaza Colón, vamos a predicar en esa plaza. Y me animé a pararme en una fuente y empecé a garganta pelada a predicar. ¿Se acuerdan el caso que les comenté? De que de repente en un determinado momento viene una persona con cara de sospechoso, venía así, yo digo, uy, este tiene un arma, este tiene un cuchillo, y me puse en guardia. No, me puse ahí con cuidado y se me acercaba cada vez más, y cuando lo tuve justo frente a mí me hace así y me saca un clavel. Ay, me impresionó y me da un clavel y me dice, nunca dejes de hacer esto. Y después lo busqué para saludarlo, no lo vi más. Para mí fue un ángel, pero confirmaba mi nueva identidad. Y era el Espíritu Santo el que me estaba ungiendo para tener convicción. Si vos todavía sufrís de complejos, de incertidumbres, de cosas que dudás y estás todo el tiempo preguntándote, pedile ayuda al Espíritu Santo. Y buscá en la Biblia lo que Él te va a decir porque está aquí. Pero a su vez también pedí consejo a tus padres, pedí consejo a tus líderes. Nunca te dejes llevar por lo que creas que el Espíritu Santo está guiándote, porque lo que te va a decir el Espíritu Santo está en la Biblia, ya lo reveló, ya lo escribieron los apóstoles. ¿Se entiende esto? Porque hay personas que creen que el Espíritu Santo les va a guiar fuera de la Escritura o fuera del contexto de la Escritura. No, ya todo está revelado. Si se manifiesta el Espíritu Santo, no se va a manifestar para guiarte a hacer cosas alocadas, descabelladas. Como ese caso que te conté una vez de una persona que fue al baño, aquí en nuestro baño, te estoy hablando de mucho tiempo atrás, y vi que se fue. Cuando la buscamos y le preguntamos por qué se iba, porque tenía que haber entrado a la reunión y se fue. En vez de venir para acá, se fue para la calle. ¿Qué te pasó? No, fui al baño y me dijo,
el Espíritu Santo que tenía que salir de aquí. Digo, del baño te dijo que tenías que salir, no de la iglesia. Este hombre pensó que era de la iglesia y se fue y anduvo recorriendo como 4 iglesias. Y vino, pero había sido engañado. Por eso hay personas que son engañadas fácilmente cuando no están guiadas por la palabra de Dios, guiadas por la Escritura. Tengamos cuidado, por favor. Todo está revelado aquí. Y toda la revelación se concentró en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso cuando el Espíritu Santo te está guiando, vos no tenés dudas. Andás con seguridad, con convicción y con frutos. Y además hay bendición, porque lo que hace el Espíritu Santo agrada a Dios. Y tiene que ver con el amor, tiene que ver con que bendigas a tu prójimo, tiene que ver con que te convertís en alguien útil para Dios, no inútil. Espero que nadie se ofenda, pero hablo para que Dios pueda empezar a usar nuestras vidas. Por eso cuando viene el Espíritu Santo trae poder, trae bendición, trae gozo, trae paz. Una persona me consultó en el culto anterior porque esta persona está en derrota, en fracaso, está sufriendo porque el devorador, ¿se entiende, verdad? Está quitándole la paz, el gozo, la economía y un montón de otras cosas más. Y esta persona me preguntaba, yo le decía, vos tenés que entregarte al Espíritu Santo o a Dios para que el Espíritu Santo empiece a guiar tu vida y tengas seguridad en las cosas que hagas. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo trae convicción a nuestro espíritu y también nos guía a toda verdad. Y el Espíritu Santo da el poder para que nosotros vivamos una vida realmente que honre a Dios. Yo le conté mi experiencia y espero que te sirva. En un determinado momento yo estaba en agonía. No sé si has estado en agonía, pero te lo digo por experiencia personal. Yo estaba en agonía pidiéndole a Dios respuestas, pidiéndole a Dios señales, pidiéndole a Dios que me diese convicción. Yo no la tenía. Yo hacía las cosas como la estás a lo mejor haciendo vos, porque sabés que tenés que ser responsable y tenés que hacerlas, pero no disfrutaba de hacerlas, no encontraba propósito al hacerlas y me sentía obligado para hacerlas. Y estaba en agonía porque no soportaba esa situación y caminaba por las calles de Luján orando y orando y orando, pidiéndole que Dios me quitara esa situación porque me atormentaba. Y yo seguía orando y orando, pidiéndole a Dios que me ayudara, que quitara esta situación de mí que no me gustaba. Y cuando me arrodillé, cuando llegué a mi casa me arrodillé. Te cuento esto porque marcó mi vida. Y resulta que quiero levantar mis manos al cielo para seguir orando y había como una membrana que me lo impedía. Y quiero levantarlas bien y tengo que romper algo. Era algo invisible. Era algo que estaba ahí que yo no lo podía ver. Y cuando levanto mis brazos, se rompe eso y mis brazos pasan eso. Les puedo asegurar que empezó a llover bendición, gozo, paz, una gloria inefable, algo que no te lo puedo describir con palabras, pero algo maravilloso, sublime, que Dios me permitió experimentar. A partir de allí tuve gozo, paz, ánimo, entusiasmo, fuerza, vigor y ganas para seguir adelante. Y eso, ¿querés saber una cosa? Sigue creciendo cada vez más, porque cuando recuerdo ese momento es como que me viene todo de nuevo. Dios tuvo su derramamiento del Espíritu para mi vida con una gloriosa experiencia y eso me impulsó hasta el día de hoy. Y ahí se terminó toda ñaña y todo decaimiento y muchas otras cosas que antes torturaban mi vida. Hay personas que están sufriendo seguramente y viviendo experiencias de precariedad, de carencia, de miseria y de preguntarse cosas. Pero te pido que le pidas ayuda a Dios y decirle que el Espíritu Santo ahora no tenga ninguna limitación en mí para que me guíe a toda verdad, porque es una de sus funciones. Otra de las funciones es glorificar a Cristo. Otra de las funciones es darte poder y darnos poder para vivir una vida poderosa. Y miren lo que dice Hechos 3 aquí, dice para predicar con poder. Y Hechos 2 del 8 al 11 dice, para terminar, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno
en nuestra lengua en la que hemos nacido. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios, las maravillas de Dios. ¿Vos te crees que te va a faltar poder, entusiasmo, gozo cuando quieras empezar a hablar las maravillas de Dios? Las maravillas de Dios. ¿Pero en quién? ¿En otros o en mí? Que vos puedas desear, querer, hablar las maravillas de Dios que va a hacer en tu propia vida. Porque Él quiere hacer milagros en tu vida. Él quiere sacarte de toda situación para convertirte o transformarte y llenarte del poder de su presencia para que vos vayas animado, animada a la calle, puedas bendecir y puedas irradiar gozo y paz y equilibrio emocional y mucha seguridad, porque eso lo da Dios. Es el Espíritu Santo que quedó en el lugar de Jesús. Por eso a lo mejor vos estás caminando solo. A lo mejor estás viviendo una vida cristiana, pero de rutina, de religión, pero no estás disfrutando la vida que quiere darte el Espíritu Santo. Por eso pedile ayuda al Espíritu Santo. Él lo puede hacer. Él puede hacer todo posible. Dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Él te va a dar palabras, te va a dar sabiduría, te va a dar autoridad, te va a dar unción, te va a dar convicción y te va a dar posibilidad de conquistas. Pero si no contás con el Espíritu Santo, olvídate. Porque es como que no lo has conocido a Dios todavía.